Hoy hablamos con Daniel Peris, referente internacional en ASO, App Store Optimization, fundador de proyectos como Picasso, Ipadízate y The Tool, y ahora al frente del LLM Pulse, una herramienta que analiza, monitoriza la visibilidad de marcas en LLMs como ChatGPT, Perplexity y otros. Daniel lleva más de una década creando soluciones digitales, lanzando proyectos, cerrando los que no funcionan y escalando los que sí. Tiene una trayectoria muy poco habitual, ya que combina la visión analítica, el olfato de producto, la capacidad para detectar oportunidades antes que nadie y la habilidad de convertir ideas en herramientas reales usadas por miles de personas. En este episodio hablaremos de cómo nace una idea, cómo se valida, cómo se lanza rápido, cómo se gestiona la competencia en un entorno que cambia cada mes y sobre todo cómo saber cuándo seguir y cuándo soltar un proyecto. Así que si te interesa el mundo del emprendimiento digital, cómo construir herramientas, la analítica, el ASO, la inteligencia artificial aplicada a negocio y mucho más, este episodio es para ti. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Daniel y muchísimas gracias por estar aquí. Pero antes de continuar con el episodio, quiero recomendarte algo. Cuando lancé mi primer negocio allá por 2011, cometí tantos errores que me costaron el proyecto. Tiempo, dinero e ilusión a la basura. Esa experiencia me llevó a escribir mi primer libro, 30 errores que matarán tu negocio para que tú no tengas que pasar por lo mismo y evites unos cuantos de los que yo cometí. Con los años fui puliendo un método que he aplicado en mis propios proyectos y con clientes y sobre todo que he dado muchísimas horas de formación gracias a él. Lo plasmé por escrito en otro libro que se titula Emprendedor Ágil y que recoge el método que mejor me ha funcionado durante años para lanzar todo tipo de negocios off y online. Descúbrelos en inocabi.com y en las notas de este episodio. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Vale, Daniel, pues nada, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres, porque seguro que me he dejado cosas y luego entramos ya a esa parte donde nos hablas de tus proyectos, de cómo lanzas, de cómo testeas el mercado, de cómo se te ocurren ideas y cómo las llevas a cabo. Pero danos una breve pincelada de quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Pues a modo de pincelada breve, lo más breve que pueda, porque yo tengo palique, Alfonso, que nos podemos tirar aquí hasta el año 37. Yo soy un tío muy friki que hace cosas en internet y con ordenadores desde que tiene uso de razón. Y disfruto un montón haciendo cosas y me lo paso o intento pasármelo pipa con todo lo que hago. Y básicamente esa es la pincelada más pincelada que he podido dar. Venga, pues vale, vamos a entrar al grano con el tema. ¿Cómo detectas ideas de negocio que puedan ser interesantes o que por lo menos a priori a ti te parezcan interesantes? Pues, a ver, no tengo una metodología, no creo que exista una metodología para esto, salvo la típica de ver otras cosas que están funcionando por ahí e intentar replicarlas, aunque a mí este modus operandi no me termina de gustar demasiado. Y la que yo más utilizo, que creo que es la más idónea, por así decirlo, es hacer cosas, encontrarse con problemas, solucionar esos problemas y convertir esa solución a problemas en un negocio. Porque si uno se encuentra un problema y es capaz de solucionarlo y ese problema da la casualidad de que puede ser masivo o al menos compartido por más personas, pues ahí es donde está la oportunidad y ahí es donde puede estar, que no siempre es así, pero a veces sí, la idea de negocio que luego se convierte en un negocio. Vale. Bueno, yo me había preparado muchos temas a tocar aquí, pero creo que puede ser más interesante ver un recorrido un poquito desde que empiezas a interesarte por Internet, empiezas a montar proyectos, qué proyectos montas, cuáles siguen adelante, cuáles decides cerrar, cómo crecen algunos de ellos. O sea que si te parece, vamos a hacer un recorrido un poquito por tu historia creando proyectos. Cuéntanos cómo empiezas a interesarte por Internet. Pues yo comienzo a interesarme por Internet cuando en el año 95, yo tenía entonces 12 años, mi padre, que es más friki que yo incluso, llega un día casi y me dice, oye, Daniel, voy a poner, o he puesto, mejor dicho, Internet en casa y toma un libro de HTML. Y así empiezo yo en Internet. Y lo primero que hice en Internet fue una página web, porque
prácticamente no había páginas web, no había buscadores, no había... Creo que empezaban a estar los primeros buscadores, Altavista, Excite y bueno, cosas de estas muy, muy prehistóricas, y yo empiezo así en Internet. Y desde ese momento, que tengo la suerte de haber visto toda la evolución o casi toda la evolución de Internet, pues he ido haciendo cosas. El primer proyecto así que me generó ingresos en Internet fue una especie de Facebook que monté para gente de Valencia, yo soy de Valencia, que se llamaba valencianight.com y era una especie de foro, comunidad, la gente subía fotos de sus fotos de las discotecas, un poco lo que vino a ser luego, salvando las distancias, Claro 20, pero con eso empiezo yo a montar proyectos que veo que la gente empieza a utilizar. Esto te hablo del año 2001, 2002. También tuve páginas de temas de Counter-Strike, que es un videojuego al que yo jugaba mucho, de Quake, que es otro videojuego también que en su día fue bastante popular. Tuve páginas de descargas de cosas, vamos a decirlo así, de cosas que se podían descargar en Internet. Y también hacía webs para terceros, porque mi primer negocio en Internet, entendiendo negocio como ingresos más o menos recurrentes, aunque bueno, se podría coger esto con bastantes pinzas, fue hacer webs para otros. Hacer webs para otros. Vale. En el año... Lo que pasa es que mientras yo hacía webs para otros, yo siempre estaba intentando hacer webs para mí que fueran negocios y que no necesitaran de... o que no funcionaran en base a ofrecer servicios a otros, sino montar negocios aislados, por así decirlo, que no dependieran en exceso de los demás o de clientes. Y yo lo intenté muchas veces, monté una web para dejar de fumar, que no funcionó ni conmigo, porque yo antaño fumaba, pero ni conmigo funcionó, que se llamaba Fumar o Ahorrar. Y simplemente era una calculadora que te decía, mira, si dejas de fumar ahora, en un año, con lo que te ahorras en tabaco, te podrás comprar un barco, un coche, un no sé cuánto, una PlayStation, lo que fuera. Y en el año 2007, 2008 por ahí, que es cuando Twenty se pone de moda en España y lo peta, yo descubro un agujero de seguridad en Twenty con el que soy capaz de ver quién me visita a mí el perfil en Twenty. Y digo, ostras, esto es un cohete. Digo, seguramente le pueda interesar a más gente. Y monté una plataforma, monté un software con un desarrollador de Colombia, porque ahora es muy normal dedicarse a Internet, pero hace tantos años no era tan habitual y tenías que escarbar y buscar a gente que fuera programadora, administrador de sistemas, etcétera, etcétera. Y monté esta plataforma y, tío, en una semana, no sé qué pasó, que se registraron 25.000 personas en una semana. Y yo dije, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, luego... La que he liado. Y luego Twenty arregló ese agujero de seguridad que permitía que mi software funcionara y seguí intentándolo, pero hasta pasados unos años, no demasiados, pero pasados un tiempo desde ese, no volví a ser capaz de construir nada que generara ingresos o que se pudiera denominar negocio, pese a que lo intenté. Porque la clave, Alfonso, es intentarlo, creo yo. A ver, y al final, por persistencia y por... Pero bueno, se habla mucho, y aquí te abro un melón interesante, que se habla mucho de la constancia, de hay que ser constante para conseguir cosas, y es así, no voy a decir que no sea así, pero creo que falta a veces decir que la constancia tiene que ir de la mano de la inteligencia, vamos a decirlo así, en el sentido de, oye, si yo hago lo mismo todos los días exactamente igual y no consigo nada, quizás esta no es la mejor constancia del mundo. La constancia, creo yo, requiere de aprendizaje, de darse cuenta de las cosas, de tener una mentalidad o una mente un poco analítica, de, oye, he hecho esto y ha pasado esto, lo he hecho de esta forma y ha pasado esto otro, no sé, de una constancia muy consciente quizás, ¿no? Quizás sería la forma de decirlo. Y luego, en el año 2010, me llama mi padre, que recuerda que te he dicho que es un señor muy friki, y me dice, oye, hijo, que Apple va a lanzar un iPhone grande. Y digo, ¿cómo que va a lanzar un iPhone? Yo siempre he sido también muy friki, pero no solo de ordenadores, sino de tecnología, gadgets en general, ¿vale? Bastante friki, bastante. Y me llama mi padre, me dice eso y digo, ostras, digo, pues como todo lo que monta Apple se termina normalmente convirtiendo en un cohete, digo, pues voy a montar una web sobre esto que va a lanzar Apple, que todavía no lo ha lanzado, pero ya lo ha anunciado, que es el iPad.
y monté un blog en WordPress sobre el iPad que se llamaba y se llama, porque sigue operativo, Ipadízate, y con ese proyecto es con lo que yo aprendí de publicidad online, de SEO, de redes sociales, de parte de sistemas, de programación, de WordPress un montón. Aprendí un montón de cosas y lo conseguí llevar a 3 millones de visitas al mes aproximadamente, y en 2015 lo vendí porque un poco antes había montado con la que ahora es mi mujer y socia una agencia de marketing de aplicaciones móviles que es Picasso, que Picasso nace gracias a Ipadízate. Llevando el proyecto Ipadízate, que ahí ya me estaba ayudando mi mujer Miriam, nos damos cuenta de que los desarrolladores y las empresas tienen mucho interés en dar a conocer sus aplicaciones y que la gente las descargue. Y un día pensamos y dijimos, oye, ¿por qué no montamos una empresa de servicios de marketing de aplicaciones móviles? Cuando prácticamente no había ninguna, o directamente te diría que no había ninguna en España y en Europa casi ninguna. Sí, Y, yo de hecho fue la primera que escuché, fue la tuya. O sea que... y además con un nombre bastante recordable, ¿no? Que además a todo el mundo le suena por A, por B o por H, que es Sí. Picasso. Por suerte no nos ha llamado nadie de su familia para No. decirnos absolutamente nada, porque pusimos ahí una sola S y una K muy estratégicamente. Sí. Que luego esto de la marca es curioso porque saliendo de España, la gente de fuera no lo lee Picasso, lo lee Pic ASO, que es como contratar ASO. Entonces, esa nos la encontramos de regalo. En 2013, antes de vender Ipadízate, porque lo vendimos, lanzamos Picasso. En 2015 vendimos Ipadízate, el grupo Diffusion. Seguimos haciendo crecer Picasso. Por el camino yo me monto también, Alfonso, es que yo soy bastante culo inquieto. Me monto un karaoke online, que lo peta también, increíble. O sea, un karaoke. Que me gusta, por cierto, bastante el karaoke. Esto es algo que igual mucha gente no sabe, pero tengo, no sé, algo que me gusta cantar. No lo hago muy bien, pero me gusta, me entretiene. Bueno, eso Y está bien. Cuéntame, bueno, luego si no vamos un poquito desgranando cada sí, proyecto, sí, el del porque karaoke, ¿cómo se llamaba? se llamaba Cantanding. Vale. Cantanding. Y nace porque un amigo me dice un día, oye Dani, estoy buscando karaokes online y no hay ninguno que funcione bien, no hay ninguno que me guste, todos funcionan regular, no hay muchos tampoco. ¿Qué se te ocurre? Y no se me ocurría nada para montar un karaoke porque montar un karaoke antaño, hasta el nacimiento de YouTube, que esta es otra palabra clave en todo este asunto, necesitabas las licencias de las canciones, pagar a los propietarios, bueno, entrabas como en una dinámica muy chunga en la que yo no me quería meter. Y en el año 2010, un poquito después de lanzar Ipadízate, veo que YouTube lanza su API. Esto es la tecnología que permite a cualquiera coger contenido de YouTube y meterlo en su sitio web. Y digo, ostras, digo, pero si en YouTube están todas las versiones de karaoke del mundo. Digo, a lo mejor puedo montar un karaoke online basándome en el API de YouTube y montar un sitio web que beba directamente de YouTube y que prácticamente sea todo contenido de YouTube, prácticamente o sin el prácticamente. Y así fue, y lo monté. El nombre me lo dio una prima mía pequeña porque le dije, oye, dime un nombre para esto, y creo que estaba de moda o estaba empezando a crecer mucho Vueling, y me dijo, pues si es de cantar, Cantanding. Y así se quedó. Pero ese proyecto, Alfonso, también lo petó. Se posicionó en Google para las búsquedas de karaoke, karaoke online. Los fines de semana el tráfico se disparaba. En Nochebuena y en Nochevieja se disparaba el tráfico. 40.000 visitas en un día, 50.000. Bueno, de locos. Hasta que un día Google dijo, oye, tío, esto que estás haciendo, estás clonando directamente YouTube. Y me lo tumbaron y jamás se supo. Y volviendo, que has visto que como te he dicho antes tengo mucho palique, volviendo a Picasso, Miriam y yo en Picasso siempre habíamos querido ser una empresa de servicios, sí, pero con tecnología, con un software. A mí lo que más me motiva, Alfonso, de todo y lo que más me gusta y lo que más me pone y lo que más me emociona es crear producto. O sea, es lo que más me gusta con diferencia. No digo que el resto de cosas no me gusten, pero esto es lo que más. Y de ahí nace nuestra herramienta ASO de Tool, que fue, pues, no te diría la primera, porque no fue así, pero sí de las primeras herramientas ASO a nivel mundial. A nivel mundial.
Con ese proyecto que no fue bien del todo, aunque tampoco fue catastrófico, aprendí muchísimo. De un montón de cosas diferentes, de ventas, de tecnología, de crear producto, porque nunca había creado un producto tan complejo, vamos a decirlo así. De Tool era muy complejo a nivel de producto. Un SaaS, en general, es complejo en el sentido de que tiene muchas patas diferentes. El producto, la facturación, el soporte, el backend, el frontend. Cuando dependes de terceros todavía la cosa se complica más, aunque a día de hoy en Internet cualquier negocio depende de terceros, ¿no? Pero, no sé, aprendí mucho y cometí errores. ¿Y ese desarrollaste tú el software o con No, ayuda también externa? no, teníamos ahí a un par de desarrolladores. Vale. Si bien es cierto que yo sé cómo funciona la tecnología y en su día, siendo muy pequeñito, programaba y hacía cosas, yo no me dedico, o sea, yo no programo, yo defino el producto y tengo ideas, a veces buenas, a veces malas, a veces terroríficas, pero no, siempre me apoyo en perfiles técnicos, en desarrolladores. Vale. Vale, perdona, que te he cortado. Y nada, ese proyecto hicimos cosas bien, hicimos cosas mal y terminamos vendiéndolo a una empresa de Austria, no para ganar dinero, sino para dejar de perderlo. Y bueno, después de ese SaaS, Picasso sigue en marcha, ha seguido en marcha. Después de ese SaaS he tenido algún que otro SaaS también, que han funcionado hasta que han dejado de funcionar. Para mí, Alfonso, lo más importante es no arruinarme. O sea, fíjate, no es hacerme millonario, es no arruinarme. Y de momento lo estoy consiguiendo, de momento lo estoy consiguiendo. Pero por el camino también he hecho un montón de aplicaciones móviles, pero un montón te digo cientos de aplicaciones. Porque Picasso, antes de montar Picasso, yo me dediqué a hacer aplicaciones móviles para ver cómo funcionaba el ASO. Claro, yo no soy capaz de vender una cosa que no sé cómo funciona, aunque sea una cosa que está muy de moda y tiene mucha demanda. A mí no me nace eso y me parece feo y me parece que habrá gente por ahí que lo haga, pero yo no lo hago. Y yo tenía que aprender sobre ASO y la forma de aprender sobre ASO era hacer muchas aplicaciones. Así que antes de lanzar Picasso lancé, no sé, 25, 30 y pico aplicaciones con un socio desarrollador de apps que sigue siendo socio y amigo a día de hoy, después de 12, 13 años. Seguimos teniendo un montón de aplicaciones móviles. Y el último proyecto del que te puedo hablar así guay, que diga yo qué guay es el proyecto, es el LLM Pulse, que se me ocurrió un día de mayo. No te lo vas a creer, Alfonso, pero lo soñé, ¿vale? O sea, mi cabeza está, hasta cuando duermo, está pensando en este tipo de cosas. Llámame loco, enfermo, llámame como quieras. Pero lo soñé, me desperté, se lo comenté a un amigo que intuía que le podía molar el rollo. Me dijo, ostras, Dani, ¿te puedes creer que he empezado a montarlo, pero por A, por B, por H no he sido capaz? Digo, pues nada, hagámoslo. Nos falta un perfil de desarrollador. Y busqué entre mi red de contactos, que es una cosa muy importante que hay que tener en esta vida, no solo para lo profesional, sino para todo en la vida en general. Se lo comentamos a un chico y me dijo, sí, Dani, ok a todo, hagamos eso. Y eso es el LLM Pulse. Lo empezamos a desarrollar en mayo, en julio lo lanzamos y está yendo súper bien, súper buena acogida. También es una temática muy hot ahora, muy trendy, el tema del AI Search, visibilidad en la IA, en los LLMs. Nosotros, además, no somos de los que matamos al SEO, como hay otros tantos por ahí que sí lo hacen. No somos sensacionalistas en ese punto, no somos catastrofistas tampoco. Y no, el SEO va a seguir, solo que ahora se ha abierto una nueva ventana en la que la gente puede encontrar marcas, productos y servicios hablando con un chat, que es una cosa también peculiar. Sí. Pero así es como funciona el mundo. Y muy contento con el LLM Pulse, muy contento con Picasso, pero sobre todo muy contento porque tengo la suerte, Alfonso, de hacer lo que me gusta, aunque no todo lo que hago me gusta, que esto es importante, ¿no? Dedícate a lo que te apasiona. Ya, pero es que eso lo puedes dividir en cachitos y a lo mejor hay cosas que no te apasionan tanto, pero en líneas generales
Me siento bastante afortunado. No me ha arruinado de momento. Ahí, eso te iba a decir, que está bien. Que no, eso para mí ya es el éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Oye, pues para mí el éxito es hacer muchas cosas y no arruinarme y poder vivir bien. Eso para mí ya es el éxito. Y también tengo un proyecto que es una newsletter que tengo con Mario Armenta, que creo que le hiciste una entrevista también, Sí. en la que vamos hablando de negocios de otros. Que esta idea nace porque esto es algo que Mario y yo ya hacíamos antes de empezar con el proyecto, ya mirábamos proyectos, historias de emprendedores, oye, esto qué interesante, mira este cabrón, con perdón, lo que ha hecho, mira esto, mira el otro, mira tal, y un día le dije, oye Mario, vamos a hacer una newsletter y contamos esto, tío, y seguro que a la gente le mola. Y sin más, pues otro juguete, otra cosita. Pues un recorrido muy chulo y bueno, si te parece vamos a ir desgranando un poquito cada uno, no sé si cada uno de esos proyectos, pero sí que quiero hacerte algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, cuando te tumban el Cantandin, ¿Sí? ¿Cómo te repones de eso? O sea, porque si es un proyecto, no sé si te daba dinero o no, Sí. o ese era de los que te iban hacia la ruina. No, ese me daba dinero y Sí. no era poco dinero, pero ahí no te digo que me diera igual, pero tampoco me supuso una gran cosa. Porque, ¿sabes qué pasa, Alfonso? Que yo con el tiempo he aprendido que a los proyectos hay que tenerles mucho cariño, pero no hay que enamorarse de ellos. Y también he aprendido que en Internet hay que tener muchos huevos en la cesta. No vale con un huevo solo. Si tienes un huevo solo, como es tan volátil todo y tan cambiante y tan... Hoy tienes y mañana no lo tienes, hoy estás muy bien posicionado y mañana no, hoy Amazon Web Services te funciona bien pero mañana te corta el grifo, como es todo pues eso, tan volátil, he aprendido que hay que tener, no un proyecto, hay que tener varios. Hay que tener varios. Sí. Y me supuso un golpe, pero que no me duró mucho. Tenía otras cosas a la vez. Si solo hubiera tenido ese, claro, si vives de un proyecto y ese proyecto es el que te genera los ingresos, solo ese, y de repente pasas de tener eso a no tener nada, el golpe es muy duro. Pero cuando tienes más huevos en la cesta e incluso más cestas con más huevos, pues bueno, oye, te repones. Sí, es que a mí me pasa un poco eso también, que tengo quizá demasiadas cestas y demasiados huevos esparcidos por ahí. El tema es que a veces a mí lo que me cuesta mucho es soltar los proyectos, ¿no? Y he tenido un recorrido, sobre todo en 2024, que solté muchos y es algo que siempre me ha costado mucho y es algo que he aprendido, ¿no? Entonces quería saber un poquito cómo has aprendido tú a soltar proyectos, cuándo decides que un proyecto sí y un proyecto no, o en este caso, bueno, pues cuando te lo tumba Google, pues a lo mejor es que no hay... A mí me ha pasado recientemente que me ha tumbado un proyecto Google y a lo mejor es el momento de decir, oye, pues es que esto ya no lo levanta ni vamos. No, es el momento. O sea, es que ese es el momento. Sí. También he aprendido, Alfonso, que hay que aprender a saber decir que no a los demás, pero a uno mismo también. ¿Qué quiere decir esto? A mí se me ocurren cada día, Alfonso, hombre, cada día no, pero cada semana se me ocurren cosas. Pero yo a mí mismo me tengo que decir que no. Oye, esto no, esto no. Y tampoco soy de los que, y como estás viendo, no soy de los que se hagan super focus en un proyecto solo, sino que puedo tener 2, 3, 4, pero no más, porque es que, o sea, no tiene sentido. Si disparas a tantos patos a la vez, va a ser muy complicado que le niñes a alguno, muy complicado. Y creo que, sobre tu pregunta, hay que saber decir que no a los demás, pero creo que al primero que hay que saber decirle que no es a uno mismo. Oye, esto no. Olvídate, quítatelo de la cabeza. O mételo en el congelador de ideas, como lo llama mi mujer. Apártalo de ahí. ¿Por qué? Porque a veces el tener la idea ya te despista. Solo el tener la idea ya te despista y empiezas a dedicarle tiempo de ¿y cómo se podría hacer esto? ¿Y esto se podría hacer? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Y cuánto me costaría? ¿Y podría generar negocio con esto? Entonces, eso por un lado. Y luego, sobre la otra pregunta que me has hecho de cuándo dejar caer un proyecto, pues oye, creo que no hay unos tiempos predefinidos, creo que no hay un sota caballo rey, no hay un... Si en el mes 6 no has generado nada, déjalo, no es así, pero uno tiene que ser medianamente espabilado y ver la evolución de las cosas. Yo cuando empecé con Ipadízate, que yo estuve, Alfonso, un año
escribiendo yo a mano cada día 10, 12, 15 artículos, yo cada día veía un poquito más de visitas y un poquito más de dinero. Cada día que pasaba prácticamente, o cada semana. Y veía que la cosa iba más. Claro, si yo me hubiera tirado 6 meses escribiendo como un cabrón y no hubiera ningún atisbo de mejora de nada, ni tráfico, ni ingresos, ni nada, habría dicho, hombre, no, fuera. Entonces, no hay un 9 meses es lo que necesitas para saber si algo funciona o no. No, el día a día, el semana a semana, te lo da. A lo que añado también, que es muy importante, creo yo, en mi opinión, hacer cosas que más o menos te gustan. Es decir, yo podía estar mucho tiempo escribiendo sobre el iPad porque a mí era una cosa que me gustaba muchísimo. Claro, si yo me tengo que poner a escribir Alfonso de Derecho, pues me da un patatús. Entonces no aguanto ni una semana. Por eso, aunque volviendo a lo que te he dicho antes de que no todo lo que te hagas te va a gustar, pero sí intenta dedicarte a cosas que te apasionen, entendiendo cosas como temáticas globales, ¿eh? Y tú mismo tienes que ser capaz de ver la evolución de las cosas. Oye, y esto también va mucho de gallinas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ver las gallinas que entran y las que salen. Las que entran normalmente es dinero y las que salen es dinero o es tiempo, que viene a ser prácticamente lo mismo. Si están saliendo muchas gallinas en tiempo y o dinero y ves que entran poquitas durante bastante tiempo, durante un tiempo bastante prudencial y al final ves que han salido muchas más gallinas de las que han entrado, pues a lo mejor hay que cerrar el chiringuito. O sea, no hay una fórmula. Vale, cuéntanos cómo validas una idea. El L-Pulse, se te ocurre durmiendo y dices, venga, lo hacemos. ¿Cómo lo validas? ¿Cómo validaste el karaoke? ¿Cómo validaste, no sé, en general, cómo validas las ideas de negocio que se te ocurren? Bueno, simplemente hay que... Mira, y aquí me he hecho para atrás en el tiempo. Yo al principio en Internet montaba proyectos que me gustaban a mí, pero yo no sabía si iban a tener demanda o no, y yo intuía que podían tenerla. Ahora desde hace un tiempo monto proyectos en Internet que sé que tienen demanda. Es decir, yo la demanda la conozco antes de hacer el producto o el servicio. Y para eso me apoyo en el SEO, me apoyo en las redes sociales, me apoyo en las tendencias. Es decir, cuando nosotros lanzamos el Impulso, cuando empezamos a desarrollarlo, ya había herramientas similares en el mercado que ya comunicaban públicamente que estaban generando ingresos. Claro, yo ahí fui como muy a tiro hecho. Oye, no me estoy inventando. Estoy participando en una nueva categoría de producto, pero no me la estoy inventando yo. Estoy siendo un colono, pero no un pionero, ¿vale? Porque a veces el pionero se pega bastantes leches. Que luego si gana alguien, el que más gana es el pionero, eso está claro también. Pero si alguien pierde, el que más pierde es el pionero también. Pero yo baso mis negocios en demanda existente. O sea, no hago cosas a lo loco de voy a ver si esto tiene demanda. No. Vamos a ver primero si hay demanda, no hay demanda y si puede tener sentido. Así es como valido yo. Pero yo no empecé así, yo empecé haciendo las cosas a lo loco. Y el SEO ayuda, el SEO y las redes sociales y estar al día de según qué cosas te ayuda a saber si algo tiene demanda o si tiene posibilidades de convertirse en un negocio o no. Y cuando lanzas una herramienta nueva, un proyecto nuevo, ¿en qué canales te apoyas principalmente? El SEO entiendo que es uno de ellos, que además te gusta, pero bueno, ya sabemos que es a medio o largo plazo. ¿Qué haces? ¿Qué canales empleas? Pues el primero que empleo siempre es los contactos directos. Yo tengo la suerte de llevar mucho tiempo en Internet y de conocer a un montón de gente y de tener un montón de amigos, porque me gusta mucho hacer producto, pero casi me gusta más hacer amigos y conocer gente. Y el primer canal al que recurro es a la red de contactos. Oye, mira, Periquito, he lanzado esto. Ah, qué guapo, qué chulo, venga, va, pues lo pruebo. Así, sin más. O sea, primero red de contactos, luego redes sociales, sobre todo LinkedIn, que es la más, vamos a decir, la menos informal de todas. Iba a decirte la más profesional, pero depende de qué feed tengas, será más profesional o menos informal. Y no es exactamente lo mismo. Y luego, pues participar en podcast, como estamos haciendo ahora, organizar eventos. El tema de eventos funciona muy bien para crear relaciones. Y luego esas relaciones pasan a formar parte de tu network, de tu red de contactos, y no necesariamente eso se va a convertir en negocio,
pero ya tienes más papeletas de conseguir negocio de ahí, incluso sin quererlo, que sin red de contactos y sin relaciones. Y el SEO, que se va haciendo poco a poco, no es nunca el primer canal de adquisición, porque es el que más tiempo lleva. Además que el SEO está como muy revuelto ahora. Y básicamente, Alfonso, es eso, es contactos, ser visible, publicar cosas con sentido y que tengan lógica y no matar al SEO ni matar a nadie. Y bueno, y siendo activo y haciendo cosas, porque si no haces cosas, si solo piensas en que tienes que hacer cosas y no las haces, al final no las haces. Sí, efectivamente. Vamos a pensar en uno de tus proyectos y cuéntanos un poquito cómo defines el precio. Bueno, antes de eso, vamos a pensar en cómo defines las funcionalidades principales. Si quieres, pensamos en el MPulse, cómo nació, porque seguro que se te ocurrieron muchas cosas, pero empezaste por una o por dos. ¿Cómo defines cuáles son las funcionalidades principales? ¿Cómo defines qué precio vais a salir con la herramienta? Cuéntanos un poquito ese proceso inicial. Pues mira, en el proyecto LLM somos 3 socios, uno técnico y los otros 2, Esteba Castells, al que te recomiendo invites a tu podcast, y yo, definimos el producto, hacemos el marketing, así es un poco como se divide la tarta, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Y esto se aprende haciendo, no se aprende de otra forma. Yo he aprendido también, Alfonso, con el tiempo, y lo aprendí en gran parte gracias a DeTool. En DeTool estuvimos 1 año y medio desarrollando la primera versión del producto. 1 año y medio, con los costes de dinero y emocionales que eso conlleva y la frustración. Y yo sabía que, bueno, que cometeré otros errores en esta vida, en los proyectos, pero ese no. O sea, yo intento cagarla solo una vez, ¿vale? Y cuando empezamos a definir la primera versión de LLM Pulse, la vi muy cargada de cosas. La vi muy... Yo mismo dije, no, esto no. O sea, es demasiado complejo para ser una primera versión. Porque además, cuanto más complejo es un producto, más cuesta encajar las piezas. O sea, yo prefiero, imagínate que esto es un puzzle, pues dependerá del número de piezas que tú quieras, que te cueste más o menos montarlo. A más piezas, más te va a costar. Seguramente más chulo será luego ese puzzle, pero claro, lo primero que quieres no es tener el puzzle más bonito, es resolver el puzzle. ¿Vale? Mira, esto no lo había dicho nunca y me ha gustado mucho. Sí. Y lo que hicimos fue recortar a saco las funcionalidades. La primera versión del LLM Pulse a día de hoy monitoriza ChatGPT, Perplexity, AI Mode de Google y las AI Overviews, pero la primera versión solo monitorizaba ChatGPT. Los otros modelos los hemos ido metiendo a posteriori. La funcionalidad, por ejemplo, de agregar prompts por tags, luego si quieres te explico un poco cómo funciona la herramienta. Sí. No estaba de primeras, estuvo a posteriori. El tema de... no sé, como que estaba muy verde la herramienta en la primera versión, pero es como tiene que estar, porque con esa versión en verde ya conseguimos clientes. Y entonces dije, vale, pues ahora sobre esto construyamos. ¿Por qué? Porque yo no quería volver a estar 1 año y medio desarrollando un MVP. Además que hay una cosa en Internet, en los negocios de Internet, y creo que en cualquier tipo de negocio, que es la agilidad y los timings. Ostras, si tardas 1 año en desarrollar una cosa, igual cuando vayas a lanzar esa industria ya no existe, ha evolucionado un montón, hay 3 players que se reparten todo el pastel, además de que te has frustrado por no lanzar, que esto también requiere de un ejercicio de yo sé que no es perfecto, pero lo tengo que lanzar. Que para los que somos muy perfeccionistas es duro, o sea, no es fácil, ¿vale? Pero es que, y esto me lo enseñó un amigo hace tiempo, me enseñó que mejor hecho que perfecto siempre. O sea, es que la diferencia es abismal. O sea, tú una cosa hecha la puedes vender. Una cosa perfecta que te tiras años haciéndola o muchos meses, ostras, no puedes venderla porque no es tangible, no es tocable, ¿no? Y así es como definimos nosotros los MVPs o las primeras versiones de las cosas. Que haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien, pero lo justo, porque construir encima no es difícil. Pero sin embargo, intentar tenerlo todo de primeras y sobre todo sin tener clientes que te vayan diciendo y te vayan... oye, esto no me gusta, esto no va bien, esto no va tal. Claro, si tú construyes un dinosaurio de primeras, sin que lo haya probado nadie, luego te va a estallar por 1000 sitios.
porque cada cliente usa tu producto de una forma, cada proyecto es diferente, tiene unas necesidades muy concretas, unos quieren API, otros quieren no sé cuánto, otros tienen una marca y 5 dominios, otros tienen 7 marcas y 2 dominios, o sea, hay tanta casuística que hacerlo bien para todos sin hablar con ellos es imposible. No es que sea muy complicado, es que es imposible. Sí. Y a nivel de métricas, ¿cuáles son las métricas cuando lanzáis un proyecto que más os interesan? ¿Conseguir nuevos usuarios? ¿Que eso sea rentable desde el principio? Cuéntanos qué es lo que miráis o si depende del proyecto, lógicamente, que también dependerá. Mira, pues hay una métrica en los negocios que muchas veces es la gran olvidada, que es, ya te he hablado antes de ella, que son las gallinas. Las gallinas como business metric, las que salen y las que entran. Yo cuando he montado proyectos Bootstrap, que es como se llama, es decir, yo con mis recursos, mi dinero, y sobre todo mi tiempo y el tiempo de otras personas, lo que busco es que sean negocios de verdad, es decir, que entren más gallinas de las que salen. Entonces la primera métrica que miramos es esa. Oye, esto nos cuesta mantener tanto, pero ya estamos generando tanto. Esto menos esto sale positivo y en verde, sí, ok, sigamos. Que ojo, esto no quiere decir que puedas estar un poquito en rojo durante un tiempo cuando estás empezando, porque es lo más habitual, porque tienes que pagar servidores, tienes que pagar herramientas, tienes que pagar cosas, y entonces... Pero la primera métrica que nosotros miramos es esa, y luego la otra métrica, las otras métricas que miramos son las métricas típicas de SaaS, aunque si te digo la verdad, Alfonso, tampoco nos obsesionamos en exceso con las métricas, sino que nuestra obsesión, y esto es algo que aprendí también, he aprendido con el tiempo, es el producto. O sea, si el producto soluciona un problema, si el producto funciona bien, producto y distribución, son las dos cosas. O sea, nuestra obsesión es que el producto sea cojonudo, con perdón, y que lo distribuyamos lo más y mejor posible. Y luego todo eso se traduce en MRR, que es una métrica de SaaS, el MRR anualizado es el ARR, el churn rate es de la gente que te ha empezado a pagar cuánta te deja de pagar, el ARPA, que es el ticket medio por usuario, no sé, hay un montón de métricas de SaaS, pero yo te diría que en el estadio en el que estamos nosotros, por lo menos, nuestras métricas son de negocio puro y duro de ingresos, gastos y rentabilidad y obsesión, porque no hay que obsesionarse con las métricas, hay que obsesionarse con el negocio. Y el negocio son dos patas, el producto y la distribución. Vale, y a nivel de ventas, ¿qué canales son los que más os gusta usar? Si preferís unos u otros dependiendo del proyecto, ¿cómo seleccionáis los canales? Si hacéis estrategia de pago o No, no. no, mira, en ninguno de mis proyectos he hecho paid marketing nunca y siempre he confiado mucho en el contenido y la visibilidad, perdón, como palanca de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En Picasso históricamente, bueno, nunca hemos hecho anuncios y casi todos los clientes nos han venido a nosotros o bien porque nos han encontrado, nos han visto, me han visto a mí, han visto a Miriam, han visto algo de Picasso, un contenido, una guía, han ido a algún evento de Picasso, que eso sí que es algo que hemos explotado mucho en Picasso, o vienen referenciados por otro cliente. Es decir que, fíjate, volvemos a lo de antes, obsesión en el producto, en este caso un servicio. Si tú lo haces bien, clientes te pueden recomendar a otros posibles clientes. Y por el lado del LLM Pulse lo estamos haciendo un poco parecido. Pero como te decía antes, red de contactos, el LLM Pulse al ser una cosa muy nueva y de un ticket no bajo, vamos a decirlo así, requiere de llamada con demo, enseñar el producto, demo personalizada, propuesta no personalizada pero casi, hacer seguimiento, es decir, que sí que lleva una labor comercial, pero no es una labor comercial súper proactiva, sino que es más bien reactiva. Ya nos llegan demos, en el sitio web del LLM Pulse la gente nos puede pedir una demo de producto directamente y cada vez nos llegan más y más y más, porque cada vez, y eso quiere decir que a nivel de distribución lo estamos haciendo al menos regular, estamos dando a conocer el negocio, el producto. Esteba participa por aquí y saca algo en LinkedIn, grabamos un vídeo con no sé cuántos, yo participo en no sé dónde, montamos un evento, invitamos a gente, tiramos de red de contactos, el SEO empieza a funcionar, le ha costado 2-3 meses, pero el otro día me dijo alguien en una demo que nos había encontrado en Google. Y digo, hombre, porque yo siempre pregunto eso, oye, ¿cómo nos has conocido, no? Pero no hacemos anuncios de pago. Esto no quiere decir
Claro, porque aquí luego cada uno interpreta un poco las cosas a su forma. Yo no estoy diciendo nada malo de invertir en paid marketing, ni muchísimo menos, pero nosotros yo de momento no es algo que haya explotado mucho ni usado en exceso y te diría que prácticamente no lo he hecho. Vale. Y a nivel tuyo personal, de marca personal, ¿cómo? Porque veo que te basas mucho en pues eso, en tu red de contactos, en tu marca personal. ¿Cómo trabajas esa marca personal para darte a conocer? ¿Tienes un plan de contenidos que vas publicando? ¿Vas publicando cosas sobre tus proyectos? Cuéntanos un poco esa parte. ¿Qué va? No, si yo, Alfonso, soy un desastre. Soy un tío súper poco organizado. No tengo un plan, sino que mi plan es hacer cosas, ¿vale? Aunque suene así, suena muy ambiguo, ¿no? Quizás, pero no es tan ambiguo. Yo publico a veces mucha mierda en redes sociales, juegos de palabras, cosas tontas que se me ocurren, que a veces hacen gracia, a veces no. A veces aporto cosas o publico, comparto cosas que realmente aportan valor. Intento buscar siempre, a ver cómo lo digo esto, pero si todo el mundo está hablando sobre un tema, yo intento coger ese tema y darle una vuelta y publicar algo de lo que nadie o casi nadie se ha dado cuenta. Intento ser muy original, muy creativo, pero mi red de contactos, muchos empiezan en LinkedIn, pero la clave de la red de contactos, Alfonso, son los eventos presenciales. O sea, y ser un tío normal y simpático. O sea, no tiene mucho más misterio. Es ir a eventos, es hablar con gente, es no intentar venderle nada a nadie, no es ser extremadamente y asquerosamente comercial, que eso tira para atrás a todo el mundo en realidad, creo yo. Y interesarte por la vida de los demás, ser, no sé, un tío normal y corriente y simpático y no, ya está. No hay un plan para conquistar el mundo con una estrategia de contenidos en LinkedIn. No, qué va. Vale. Cuéntanos qué es el Pulse, que LM Pulse, perdón. Vale, Eso que has comentado que nos lo ibas a comentar un poquito más en detalle. Hemos hecho antes una pincelada, pero cuéntanos más en detalle qué es vale. y qué hace. Pues mira, el LM-Pulse es una herramienta de monitorización de visibilidad y reputación de marcas en los LLMs. Los LLMs son ChatGPT, Perplexity y no del todo, pero sí en gran parte el nuevo modo IA de Google, Google AI Mode. La gente cada vez habla más con estos asistentes y les pide cosas diversas, les cuentan algunos incluso sus vidas, los utilizan a modo de psicólogos, que este es otro debate y otro tema, pero bueno, a veces preguntan los usuarios a estos LLMs o les dicen o les preguntan, sí, cómo solucionar un determinado problema. Y a veces la solución a un determinado problema es una marca, un servicio, un producto, un software. Y lo que LLM Pulse hace es ayudar a las marcas, por un lado, a conocer cuán visibles son en las respuestas a las preguntas de los usuarios, las respuestas de la IA a prompts generados por los usuarios, y por otro lado, a mejorar y maximizar y optimizar esa visibilidad, esa presencia. La gente cada vez tiene más tráfico, no todos, pero sí algunos, cada vez más tráfico desde ChatGPT. Pero aquí abro otro melón si quieres, que es que si bien es cierto que Google está pensado para generar clics, aunque cada vez menos, hacia sitios de terceros, los asistentes de IA, los LLMs, los chatbots, no están pensados para generar clics, están pensados para solucionar problemas y hacer la vida de la gente más fácil. Y se habla mucho ahora de una cosa que es el cero clic, y es que se están bajando mucho los clics desde Google, porque claro, si la IA ya te da la respuesta, pues ¿para qué vas a hacer clic en ningún sitio, no? Pero es ahí donde cobra, en nuestra opinión, y en vista a lo que estamos viendo, a cómo se está desarrollando todo, es posible que estos LLMs y el nuevo modo IA de Google no generen un clic directo como ha ocurrido toda la vida hacia un sitio web, pero sí que a lo mejor recomiendan una marca u otra, o dejan de recomendar una marca u otra, y eso se convierte o se puede convertir en branding, que el branding a la larga, Alfonso, esto también lo he aprendido con el tiempo, es el canal, no el canal, es el activo más importante que tiene cualquier negocio que se precie, ¿vale? No, igual para muchos no, pero el construir una marca es el activo de negocio más importante. Claro, si yo le pregunto a ChatGPT, oye, dime cuál es el mejor podcast de negocios, y me dice Manolete y me dice Alfonso, pues yo ya me quedo con que Alfonso tiene el mejor podcast de negocios. Y a lo mejor un día lo busco, Alfonso.
sea, fíjate la importancia del branding como activo en un negocio, ¿no? En la marca. Y por eso el LM Pulse ayuda a las marcas, este sería el resumen, a tener más y mejor presencia en los LLMs. Y te explico lo de mejor. Más es aparecer más veces y mejor es aparecer mejor en el sentido más reputacional de la palabra. ¿Por qué? Porque los usuarios también le preguntan a ChatGPT, oye, ¿qué opinan los usuarios sobre el podcast de Alfonso? Y la IA se va a internet, revisa determinados sitios web y va y fabrica una respuesta. Pues los usuarios opinan que es la leche, pero los usuarios también pueden opinar que es todo lo contrario, ¿no? Por eso, ya no es una cuestión solo de que tu marca aparezca más en las respuestas de la IA, sino que las respuestas vayan acompañadas de un sentimiento positivo. Y por eso, el LM Pulse monitoriza la visibilidad y la reputación de las marcas en las respuestas de la IA. Vale, pues muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito del SEO, ya que lo has tocado. Yo tampoco soy de los que lo matan, de hecho a mí el SEO me encanta, o sea que, y creo que tiene recorrido, pero me gustaría escuchar tu opinión, que estás también metido mucho en este mundo. ¿Hacia dónde va el SEO? ¿Qué evolución crees que va a tener o qué evolución está teniendo y cuál crees que va a tener? Bueno, es una pregunta compleja esta, Alfonso, porque Sí. si bien es cierto que no soy futurólogo, porque no lo soy, sí que veo cosas e intuyo cosas y detecto y presiento cosas. En ocasiones ves cosas. En ocasiones veo, como la película. sí, en ocasiones veo cosas. Y creo que en el momento la IA integrada en un buscador, como puede ser las AI Overviews o el modo IA de Google, que es más grotesco todavía, que no deja de ser un chatbot metido ahí en Google, o sea, ya no hay resultados de búsqueda, ya no hay... Cambia un poco la película. En el momento la IA puede resolver consultas informacionales, el SEO desde el punto de vista informacional quizás va a ir, bueno, y creo que está siendo así ya, va a ir perdiendo fuelle. Porque la IA ya te da la respuesta. Oye, ¿cuántos kilómetros hay entre la Tierra y Marte? Me lo voy a inventar y a lo mejor acierto, pero antes tenías que entrar en un sitio web para ver que eran 155 millones de kilómetros, o 350, bueno, una barbaridad. Pero ahora la IA te contesta directamente a eso. Ahora bien, lo que la IA no puede hacer es ofrecer y llevar a cabo productos y servicios. Es decir, en lo transaccional, en lo menos informacional, por así decirlo, y por ende lo más transaccional, el SEO va a seguir ahí. Claro, la gente va a seguir buscando en Google. Pero no podemos pretender que el SEO sea tan informacional como lo ha sido hasta hace 2 años o 3 años o un año, de posicionar o intentar posicionar para temas de información, de consulta de información, resolver dudas informacionales de los usuarios, sino que tenemos que ir a algo mucho más de business. Herramienta para hacer tal cosa, producto para hacer tal, agencia de no sé cuánto, no sé menos, comprar tal, porque para eso la IA no tiene respuesta. La IA puede resolver la pregunta de distancia entre la Tierra y Marte, pero no te va a fabricar unas zapatillas y te las va a enviar. De momento. Sí. De momento. Y esa es mi opinión sobre el SEO. Vale. Por profundizar un poquito más, entonces, en tu opinión, ¿el SEO va a seguir siendo importante? ¿No va a seguir siendo importante? ¿Hay que modificar la manera, que es un poco lo que entiendo que quieres comentar, en la que se trabaja el SEO? Que quizá, pues eso, hacer webs de distancias entre el Sol y diferentes planetas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero a lo mejor volcar ese esfuerzo en SEO en otro tipo de contenidos o en e-commerce, pues sí que puede tener mucho más. A ver, no es que muera o deje de morir, sino que simplemente cambia, ¿vale? O sea, el SEO cambió cuando Google lanzó Google News, el SEO cambió cuando Google lanzó Discover, el SEO ha cambiado cada vez que Google ha cambiado alguna palanca de las muchas que toca. El SEO o el descubrimiento de productos / servicios / información ha cambiado en el momento han salido otras plataformas que también tienen buscadores como TikTok, como Instagram, como las tiendas de aplicaciones como Amazon, y el SEO está siempre cambiando. No es que de repente haya momentos en el tiempo,
¿El SEO ha cambiado? No, el SEO está cambiando todos los días. Lo que pasa es que a algunos les cuesta mucho darse cuenta. Creo que simplemente Alfonso está evolucionando, está mutando, lo que antes funcionaba ya no funciona, ahora hay que enfocarlo de otra forma. Creo que los que más perjudicados van a salir de todos estos cambios son los sitios web informacionales, medios de comunicación y demás. Pero lo curioso del caso es que la IA bebe de estos contenidos para fabricar sus respuestas. Entonces, no sé muy bien cómo va a terminar esto. Pero claro, oye, ¿para qué voy a generar yo contenidos para que la IA pueda responder, pero a la vez eso no me está dando tráfico ni ingresos por ejemplo, temas publicitarios? O sea, ¿va a pagar la IA ahí por esos contenidos para poder fabricar la respuesta? ¿Cambia el negocio de la generación de contenidos para un pago por uso de IA? O no lo sé muy bien. Pero lo que está claro es que si yo le pregunto a ChatGPT lo que te he comentado de la distancia entre la Tierra y Marte y me lo responde él, ¿para qué me voy a meter yo en ningún sitio web a leer, a buscar, a tal, si ya lo tengo ahí? O sea, también es un poco, forma parte un poco de la naturaleza humana, ¿no? De, oye, para que cuanto menos trabajo y más fácil, mejor. Pero no creo que muera, sino que simplemente cambia, como siempre ha hecho. Vale, te voy a pedir también que nos des alguna pincelada, alguna estrategia para las personas que, bueno, que desarrollan aplicaciones móviles, o imagínate que nos está escuchando una persona que quiere desarrollar una aplicación móvil con el objetivo que sea. Que nos des alguna pincelada de cómo se posicionan las aplicaciones en los sitios de descarga de aplicaciones. Porque el SEO sí que es más conocido, entiendo yo, por lo menos, es la impresión que a mí me da, pero el ASO es mucho menos conocido. Explícanos un poquito cómo funciona. Vale, pues mira, te lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda todo el mundo. Y es un poco cómo funciona la vida en general, ¿eh? Atento. Yo tengo una newsletter de Open Projects, ¿eh? La que tengo con Mario. Y hacemos un muy buen contenido. Es decir, el producto lo tenemos bien, más o menos bien. Vale, tampoco voy a decir que sea la rehostia, pero está muy bien. Y la forma de distribuir ese contenido es conseguir que otros hablen bien de nuestra newsletter. Es una de las múltiples formas, ¿vale? El SEO funciona más o menos parecido. Yo tengo un sitio web bien a nivel técnico y a nivel on-page y a nivel a todas las cosas que puedes hacer para que tu sitio web esté bien, pero la forma de crecer en SEO es conseguir que otros digan que tu sitio web está muy bien. Estos son enlaces, esto es campañas o colaboraciones con creadores de contenido, esto es hacer eventos, esto es hacer tal, esto es, bueno, todo lo que se puede hacer a nivel de marketing. Y en las tiendas de aplicaciones es lo mismo, solo que la forma que tiene una aplicación o un producto de demostrar que le gusta a los usuarios es con las reseñas y con las valoraciones, con las estrellitas famosas, exactamente igual que en Amazon. Es decir, tú tienes que tener, para crecer en ASO, para crecer en visibilidad dentro de las tiendas de aplicaciones, tienes que tener un buen producto que funciona bien, con tu ficha evidentemente bien a nivel de poner las palabras que te interesan, capturas de pantalla bonitas, etcétera, etcétera, que sería la parte on-page, pero luego tendríamos la parte off-page. Es decir, oye, ¿cómo saben App Store y Google Play, las tiendas de aplicaciones, que un producto gusta a la gente o no gusta? Con las reseñas y las valoraciones de usuarios. Exactamente igual que Amazon sabe que un producto está bien y que lo tiene que levantar en visibilidad para que venda más. ¿Por qué? Porque la gente ha opinado que está bien. La forma que tienen Amazon, App Store y Google Play, Wallapop y cualquier marketplace, porque todo esto son plataformas marketplace, de saber si algo vale la pena destacar o no, o darle más visibilidad o no, es con las reseñas y las valoraciones de los usuarios. Entonces te diría que el ASO es hacer un producto que funcione bien, con una ficha bien. Y claro, te he dicho muy alegremente esto de conseguir valoraciones y reseñas como si fuera moco de pavo y fuera fácil. Porque pasa una cosa en la vida, en esta vida pasa una cosa. Y es que sacarle una opinión negativa a alguien que está enfadado es muy fácil. Pero sacarle una opinión positiva a alguien que está muy contento es muy difícil. Al enfadado le va a salir, le van a hacer ponerte a caldo. Pero al que está contento no. Entonces tú tienes que ser capaz en tu aplicación de encontrar a la gente que está contenta y encontrar el momento idóneo para preguntarle a esa gente o para pedirle a esa gente, oye, déjame una valoración en App Store y en Google Play. Y este es el ASO muy resumido. Luego podemos entrar en
oye, sí, vale, pero ¿y cómo consigo usuarios para que me valoren la aplicación, ¿no? Porque aquí está muy claro el orden de los huevos y la gallina. Si nadie descarga tu aplicación, nadie la va a valorar, ¿no? Y es ahí donde entran, pues, el potenciar tus canales propios, el tener presencia en redes sociales, el pedir cosas a tu red de contactos, el hacer campañas de publicidad, el bueno, lo que es marketing, porque Alfonso, el marketing en general es prácticamente igual para todos los tipos de negocios. En algunos hay, las palancas igual no son exactamente las mismas en todos, pero te diría que el marketing de cualquier producto es en Internet al menos. Bueno, y qué no es Internet, ¿no? A día de hoy. Es muy parecido. Ten un producto bien, que funcione, no engañes a nadie, monta tu ficha, tus contenidos bien y consigue que los demás hablen de ti y que hablen bien de ti. ¿Ves? Fíjate, y esto te lo caso con el Impulse. Sí, completamente de acuerdo. Daniel, ya para ir acabando, sí que me gustaría que resumas un poquito de todos estos años lanzando proyectos, los 3, 4 aprendizajes fundamentales que algunos ya has comentado a lo largo de la entrevista, pero para hacer un pequeño resumen para las personas que nos están escuchando y que igual están en ese momento de querer lanzar ahora un negocio, ¿cuáles serían esas 3 o 4 recomendaciones que harías a un emprendedor que empieza ahora, a ese Daniel que empezaba hace un montón de años o a mí mismo también cuando empezaba? Bueno, te diría que el consejo más importante es, no digo de no pensar, pero sí de pensar un poco menos y hacer más, porque el hacer es haciendo es con lo que uno realmente aprende. Hay un dicho por ahí que dice que lo que se ve se recuerda, los que se escucha. No, lo que se ve se olvida, lo que se escucha se recuerda y lo que se hace se aprende. ¿Vale? Entonces, tú puedes ver, oír, puedes pasarte el día viendo podcasts, webinars, tal, y mucho LinkedIn y mucho tal, pero si no haces, todo eso no sirve absolutamente para nada. Ojo, no digo de no consumir contenido, digo de no solo consumir contenido, hacer. Sí. Otro consejo sería mejor hecho que perfecto. Lo que pasa es que esto que suena tan fácil es que no es fácil. O sea, tienes que hacer muchas cosas para llegar a aprender que igual tienes que bajar tu listón de calidad para conseguir ese mejor hecho que perfecto. Igual tienes que sacrificar funcionalidades que tú consideras súper mega relevantes de tu producto para conseguir ese mejor hecho que perfecto. O... Y luego otro consejo, no sé ni cuántos te voy a dar, tengo bastantes. La constancia, pero la constancia consciente. O sea, el ser medianamente espabilado y entender a base de hacer cosas lo que funciona, lo que no, detectar oportunidades, etcétera, etcétera. Más cositas, hacer marketing desde el minuto cero. O sea, no hay una hada madrina en Internet, salvo casos muy puntuales y muy concretos. No hay una hada madrina en Internet que venga, te toque con la varita y haga que te compres un Lambo. Eso yo no lo he conocido todavía ni conozco a nadie así. Y los que lo venden así a lo mejor no es del todo cierto. Así que también mucho cuidado, este es otro consejo, mucho cuidado con las redes sociales, porque no es oro todo lo que reluce, sino que es más bien todo lo contrario. Y creo que el más importante, Alfonso, es hacer cosas, porque, y también suena muy simple, ¿no? O sea, ¿qué consejo de mierda es ese, Dani? Hacer cosas. Pero es verdad. O sea, es verdad. Sí. Uno aprende WordPress haciendo WordPress, uno aprende SEO haciendo SEO, uno aprende inglés hablando en inglés, uno aprende a ir en bicicleta yendo en bicicleta, uno no aprende a ir en bicicleta viendo vídeos de cómo ir en bicicleta. Los vídeos pueden servir para empezar a ir en bicicleta, pero hasta que no vas en bicicleta, no aprendes a ir en bicicleta. Y, y otro consejo, aunque esto no es un consejo, es que los errores y las cagadas y la mierda, con perdón de la expresión, va a venir y todo el mundo tiene que ser consciente de ello. Y, y aunque seas consciente de que va a venir, esto no hace que los palos y los disgustos sean menores, pero alivian un poquito. Pero que lo más normal y lo más habitual, que esto también lo digo siempre, es que las cosas salgan mal. Precisamente tengo un amigo que me decía el otro día, yo le comentaba, oye, me ha pasado esto, qué cagada, que no sé qué, y me dijo, Dani, no te preocupes, porque eso que te pasa a ti le pasa a la gente que hace cosas. Si no haces cosas, nada te puede salir mal, ¿no? Entonces es preferible
que algunas cosas te salgan mal. Y que lo más normal y lo más habitual es que las cosas no vayan como uno quiere. Eso es lo más habitual. Y hay que aprender a lidiar con ello y bueno, y hay que seguir haciendo cosas, sin más. Ujú. Vale, pues perfecto. Ahí quedan esos consejos. Dos últimas cosas, Daniel, por hacer cosas. Sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante, libro, blog, podcast, lo que tú quieras. Pues mira, te vas a reír, pero no soy muy consumidor yo de contenido sobre emprendimiento. Bueno, te podría decir que... Bueno, de Vale, cualquier mira, cosa que te interese, da igual. te podría decir la newsletter de mi amigo Ignacio Arriaga, de Acumba Mail, una newsletter que se llama disaster.io, si no me equivoco, que es una newsletter sobre SaaS, únicamente sobre SaaS, desde desarrollo, marketing, ventas, soporte, tecnología, no sé, una newsletter bastante chula. Luego veo que no soy yo mucho de ver YouTube ni vídeos en Internet de temas profesionales, aunque sí de ciencia, de historia, de tecnología. Pero desde hace un tiempo me gusta bastante el podcast Spicy Fortuna, que es de 4 tíos emprendedores, tíos espabilados y listos, inteligentes, y que parecen buena gente y que cuentan cosas con bastante sentido y lo hacen bastante ameno. Y luego, fíjate, no sé, a nivel de libros, hay un libro que me encantó que se llama Maestros del Doom, ¿vale? Que es la historia de los creadores del videojuego Doom. Pero quitando esas cosas, no soy yo muy consumidor de temas profesionales, ¿no? Vale, bueno, no hay problema. Lo dejo ahí en las notas y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, Daniel, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden, bueno, contratar LLM Pulse o el resto de proyectos que hemos mencionado? Pues mira, yo antes era muy usuario de Twitter, pero ya no lo soy y te diría que casi mejor LinkedIn. Vale. LinkedIn. ¿Y web? ¿Tienes? Y web llmpulse.ai para los amigos. Pero Vale. sin más, LinkedIn. Y la de Picasso. Y la de Picasso también, picasso.com. Pero creo que todo empieza siempre en LinkedIn. Y si todo empieza por una relación y un contacto, mejor que mejor. Venga, perfecto. Pues ahí lo dejo todo en las notas del programa. Y nada, Daniel, ha sido un placer charlar contigo, conocer tus proyectos, conocer cómo los desarrollas. Así que muchísimas gracias por este rato y por compartir tu experiencia. Gracias a ti, Alfonso. Un abrazo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias también a las personas que habéis escuchado el episodio y como siempre nos vemos en el siguiente. Un saludo. Espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que lo pongas en práctica en tu negocio o en ese proyecto que tienes en mente. Recuerda que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Por eso te recomiendo leer mis libros 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil, no solo para leerlos, sino para aplicarlos y evitar errores que cuestan muy caro. Y además, usar un método probado que te ayude a lanzar y hacer crecer tu negocio con más seguridad. Encuentras ambos libros en innocabi.com. Y recuerda, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y a emprender con ilusión.